una armadura. Yo me acuerdo de estos planos y los hice yo, claro. Esto a Fernández Casado le encantaban y los proyectaba siempre lo que es estéticamente la configuración de un plano de estos. Aquí se ve cómo es la estructura, el núcleo central, que es todo esto, y las pantallas que van configurando. Este es un apartamento, esto es planta de apartamento, sí. Esto es un apartamento, esto es otro, los cuatro, y todas las comunicaciones verticales se venían aquí, estos tubos se podía bajar la comida desde el restaurante, etcétera, y todas las discusiones, por ejemplo, que se tenían sobre esto. Al extremo de la pantalla hay una concentración de fuerzas aquí, la pantalla debe aumentarse, aquí le pasa lo mismo. ¿Cómo era esta pila? Si era simple o era doble. Fue muy bien, yo aprendí mucho de él, trabajé muy a gusto, muchos años. Este era el armado superior de una de las plantas. Esta, por ejemplo, es la conexión entre una de las discos superiores y lo que es la planta tipo. Yo creo que estos planos los dibujé hasta con mi mano. Eran una cosa, me gustó a mí muchísimo hacer este edificio y creo que es espléndido. Las ideas de Oiza eran muy buenas en ese sentido, y no había más que... Ahora las discusiones también eran absolutas. Bueno, y acabo con dos cosas también de la ingeniería, y estas son de ingeniería exclusivo de aquella época, que son dos presas. Yo estoy trabajando ahora en una serie de cosas de intentar potenciar la dimensión estética de la ingeniería, y siempre saco esta presa Aldea Dávila, está en el Ebro, en el Duero mejor dicho, como la forma que tiene dentro unas cerradas terribles, la forma curva, la forma de los aliviaderos que meten todo el agua en su sitio, cómo van configurando una forma absolutamente, a mí me parece precioso esto, vamos, como objeto. O esta otra que es la presa Latazar, una presa curva de bóveda, el agua la saca por el centro. Claro, yo no sé hasta qué punto Fisac sería consciente de que esto se estaba haciendo en su tiempo, pero probablemente un hombre inquieto como era él sabría de estas cosas en este asunto de las presas, naturalmente, de Nervi, Freixenet, Fernández Casado y Torroja de Salogo. Y nada más, espero que les haya entretenido por lo menos. Pachi, me gustaría que la verdad que arrancaras tú, porque también de alguna forma eres protagonista de aquella época, ¿no? Eres testigo directo, estabas en Madrid en aquellos años, viviste aquello, me comentabas aquella carestía que había también de información, ¿no? Por otro lado, porque claro, ahora lo vemos desde 40 años, 40 y muchos años después, y claro, toda la normativa, todo... Bueno, hay una serie de temas aquí que yo creo que estaría bien que tratáramos entre todos, ¿no, Pachi? Muy bien. Muy bien, muy buenas tardes. Efectivamente, yo aparecí en Madrid precisamente en a finales de los años 50, y me encuentro un panorama que a vosotros será relativamente cercano. Estaba en ese momento en la Escuela de Arquitectura, estaban Carvajal y Fernández Salva, por cierto juntos, una cosa bastante curiosa. Uno era de ideas de izquierda y el otro, como sabéis, pues no lo era. Estaba, por supuesto, Alejandro de la Sota. Había un plantel, como exterior a la escuela estaba todo lo que significaba aquel núcleo que representaba a Huarte, que realmente fue uno de los núcleos culturales, de cultura, vamos a decir, arquitectónica, constructiva, que era posiblemente más importante del país, en el que estaba incluido Fullaondo, Fernando Saiz de Oiza, Jorge Oteiza como escultor, pertenecía a aquel grupo cerrado y muy interesante. Cuando aparezco en Madrid sí que enseguida oigo hablar de Fisac. O sea, Fisac no era un ser desconocido.
no era un hombre que perteneciese al grupo, por decirlo así, académico, pero sí era un hombre muy conocido y muy prestigioso, ¿eh? Por otra parte, en otro aspecto de cosas, va a intentar reflejar un poco aquella España, para empezar, pobre. O sea, tenemos datos, por ejemplo, que se me ocurren, es decir, por ejemplo, en España había un coche por cada 16 personas o algo así, creo recordar. El mercado, o sea, el 50% de los empleos eran agrícolas. La industrialización no había empezado prácticamente. El racionamiento había acabado en los años 50, en el 52. Estábamos muy cerca de... Estudiaba la gente que podía, que tenía dinero. Algunos pocos, yo antes le contaba que realmente en Madrid solo estudiaba un pobre y yo también. Solo estábamos dos. La escasez era en todos los sentidos. Ya digo, no había publicaciones, en español por lo menos, no había normativa. La normativa de Hormigón me parece que aparece, la primera que aparece me parece que es de 1941, y luego se hace una norma, no sé si es en el 61, pero hasta el 68 prácticamente no aparece una normativa un poco coherente, ¿no? La escasez de libros era tan total y la situación política era tan curiosa. Madrid estaba tomada por los grises, lo que llamamos los grises, con aquellas revueltas de aproximadamente del 65. Y para que veáis, os voy a contar una anécdota personal, pero que refleja un poco la situación de aquel tiempo. Yo había trabajado antes de estudiar arquitectura, había trabajado un par de años con Ramón Urmeneta, que casi todos conocéis. Y me incorporé un poco tarde, 2 años después de lo normal, a los estudios de arquitectura. Y yo con Ramón ya había hecho alguna cosita y, entre otras cosas, pues había hecho algún auditorio pequeño y me había interesado por temas de acústica, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando más tarde, pero aproximadamente en el 65, llega la asignatura esta, en nuestro profesor empieza a implicar unas cosas el primer día, y yo, que era un joven bastante, no sé, bastante indiscreto, comento después de la clase: pero este señor no tiene ni puñetera idea, si no sabe nada. Los tiempos eran tan revueltos que yo no sé lo que pasó, pero aquel profesor desapareció y ya no tuvimos profesor de acústica en la Escuela Técnica de Madrid. Y a los pocos tiempos me dicen: oye, Pachi, que tienes que los apuntes de acústica, que los tienes que hacer. ¿Cómo? Que los tengo que hacer yo. Sí, tú dijiste que no tenía ni idea, pues algo sabrás, ¿no? Pues muy bien, pues entonces la primera labor que se me acumulaba, porque entonces estaba trabajando en otras cosas, estudiaba y trabajaba, etcétera. Bueno, se me acumuló el trabajo y entonces lo que me dediqué a buscar libros de acústica en aquel momento. En todo Madrid encontré 2 libros de acústica en castellano, 2, y uno era para tirarlo al no sé dónde. Bueno, en la historia os quería contar esto, es decir, precisamente la escasez de cosas, de información, de todo que había, ¿no? Bueno, la historia al final terminó con que hice unos apuntes de acústica de aproximadamente 200 páginas. Creo que en ese momento yo creo que sabía el que más de acústica de toda España, con mucho. Y me dijeron que 200 páginas que no podía ser, que lo redujese a unas 10. Y hice unos apuntes con 10 páginas
Y me examiné y me pusieron